Estimados aprendices, reciban un cordial saludo de parte del equipo de Trader Solutions. Esperamos que estén teniendo un día supremamente lleno de éxitos y de objetivos cumplidos. En este video vamos a realizar un corto repaso de aquellos conceptos que hemos aprendido hasta el momento y que son fundamentales para que todo trader pueda empezar a operar en el mercado, ya sea en una cuenta de demostración inicialmente, para luego pasar a una cuenta real. Entonces, este video es importante no solo para los que ya se encuentran con nosotros, sino para aquellos que con otras escuelas están empezando sus cursos de formación o sus procesos académicos dentro de este maravilloso mundo del trading. Entonces, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra gráfica. Aclaramos que nosotros trabajamos con el programa NinjaTrader 8, teniendo en cuenta que presenta mayores herramientas y a la vez es más intuitivo y fácil de manejar, por eso lo recomendamos. No obstante, los conceptos que vamos a ver a continuación se pueden aplicar en cualquier otro programa e incluso en las páginas que se encargan también de mostrar el seguimiento del precio de los activos con que ustedes trabajen. En este caso estamos trabajando con una gráfica del activo que nosotros recomendamos para empezar, que es la gráfica del E-mini Standard & Poor's, que es un índice futuro. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que el precio siempre se está moviendo. ¿Por qué se está moviendo siempre? Porque en el mercado siempre hay tanto compradores como vendedores, entonces el precio siempre va a tener una dirección. Ahora, el precio puede presentar dos tipos de movimientos diferentes. Movimientos en tendencias, ya sea tendencias bajistas, como la que está acá marcada, o tendencias alcistas, que son uniones de puntos pivotes hacia arriba. También el precio se puede mover de forma lateral, como también se evidencia dentro de esta gráfica. Partamos del hecho que una tendencia alcista es una sucesión de puntos máximos más altos y mínimos más altos. En este caso tenemos una tendencia bajista en donde observamos una sucesión de puntos máximos, observen las flechas rojas, más bajos, y puntos mínimos, observen las flechas verdes, igualmente más bajos. Recordemos que estas tendencias se encuentran siempre conformadas por una serie de movimientos internos que llamamos avances y correcciones. Entonces, en este caso, para una tendencia bajista, un movimiento hacia abajo, como es este de acá o como el que acabo de dibujar allá arriba, es un avance. Un movimiento en contra de esa tendencia, es decir, un movimiento hacia arriba, será una corrección, tal y como lo estoy dibujando en este momento. Entonces, las tendencias siempre tienen dentro de sí una serie de avances en dirección de la misma y una serie de correcciones en contra. Teniendo esto claro, es fundamental que entremos a aplicar otro concepto que normalmente no se encuentra mucho dentro de la formación que ofrecen diferentes escuelas, pero para nosotros es fundamental, y es el término de consolidación. ¿Qué es una consolidación? Es un momento en donde el mercado va en una dirección, como en este caso que va hacia abajo, y de un momento a otro, acá en este punto de acá, empieza a realizar una vacilación. Es decir, va hacia abajo, pero se detiene, y por decirlo así, lo piensa. Así como encontramos consolidaciones pequeñas, como la de este caso, otra consolidación pequeña, como la de este caso, podemos encontrar consolidaciones que son un poco más extensas, es decir, el precio vacila durante una cantidad superior de tiempo antes de continuar con su camino o antes de retroceder al punto en donde estaba antes. Por ejemplo, este caso. Si nos damos cuenta, el precio toca esta zona de balance que conocemos como resistencia y se queda titubeando alrededor de ella. Entonces esas zonas son las que nosotros denominamos zonas de consolidación. Tengan presente que esas zonas de consolidación son fundamentales, porque tan pronto esa zona de consolidación está dándose, nosotros tomamos nuestras entradas. Para que tan pronto
esa zona termine, la entrada que acabamos de tomar sea llenada y pues avance hacia nuestro objetivo. Adicionalmente, el precio, cuando no se mueve en tendencia, se está moviendo en forma lateral, perdón. Al moverse el precio en forma lateral, vamos a imaginarnos un balón. Ya tenemos el balón que rebota entre dos zonas de balance. Entonces, esas dos zonas de balance, las que se encuentran en la parte superior, las llamamos resistencias, es decir, el precio se resiste en este punto, y las de la parte de abajo las llamamos soportes. Entonces, ¿qué puede hacer el precio? El precio puede hacer lo que está pasando acá. Imaginémonos una pelota que va rebotando, y en cierto punto ese balón puede atravesar esas mismas zonas, como está sucediendo acá. Ahora, observemos con detalle que las dos zonas que están, o bueno, más bien las tres zonas que consideramos en estos momentos canales, tienen ciertas particularidades y ellas están definidas en torno a su tamaño. Entonces, este espacio de acá tiene alrededor 2 puntos de operación. Es decir, dentro del canal solamente hay un movimiento de 2 puntos. Esto es lo que nosotros conocemos como un canal inoperable. Sucede lo mismo en el segundo caso. Aquí hay un poco más de 2 puntos, sin embargo no consideramos pertinente tomarlo porque lo consideramos un canal inoperable. Sucede lo contrario con el canal que se encuentra abajo, que tiene alrededor de 4 a 5 puntos. Y dentro de ese canal se está presentando algo que nosotros conocemos o llamamos canal con microtendencias. Entonces, por ejemplo, acá después de haber hecho este rebote en esta zona de abajo, sube y luego otra vez vuelve y toma la dirección hacia abajo, vuelve y sube, vuelve y toma la dirección hacia abajo y vuelve y quiere volver a subir. Dentro de canales de este tamaño con microtendencias es posible tomar entradas. Dentro de estos no es posible, jamás bajo ninguna circunstancia se vayan a arriesgar acá, porque la probabilidad nos indica que en estas zonas la ganancia no es tan posible como en estas zonas, en un espacio en donde el precio tiene un margen más amplio de movimiento. Ahora, entrando un poco más en detalle respecto a las zonas de balance, entendemos que fundamentalmente existen dos. Obvio, estas zonas pueden ser aplicadas hasta en líneas de tendencia, sin embargo nos vamos a centrar en dos, las zonas de soporte y las zonas de resistencia. Para el caso de esta gráfica, las zonas de soporte están marcadas con el color rojo, una zona, 2 zonas y 3 zonas, y las zonas de resistencia también son 3 y están marcadas con el color verde. ¿Qué particularidad tienen estas zonas? Estas zonas son en donde hay un equilibrio entre la oferta y la demanda. Recordemos que nosotros estamos en un mercado que se rige por estas dos mismas leyes. ¿Por qué son fundamentales estas dos zonas? Son fundamentales en la medida en que cuando el precio llega a ellas pueden pasar dos cosas. O que el precio rebote, como en este caso, que llega a observemos la pelota, llega a una zona de soporte y rebota, o que como sucedió antes, después de haber rebotado, después de haber tenido esta zona ya marcada, el precio no vuelva a rebotar, sino la rompa. La idea es poder operar con las dos opciones. No nos podemos limitar solamente a una, porque hay días en donde el mercado, como sucedió en este día, este es el 16 de marzo del año 2017, observamos que el precio solamente tiene tendencia en las primeras 2 horas de la jornada, teniendo en cuenta que abrió a las 8:30 de la mañana. Hasta las 10:30 hay una tendencia. Después de esto se presenta un canal hasta el final, es decir, hasta las 4 de la tarde. Y
hay oportunidades igual allá adentro, entonces nosotros también las tomamos. Ahora, como ustedes pueden observarlo, los rebotes se dan tanto en las zonas de soporte como en las zonas de resistencia. Y esas zonas, cuando son rotas, como en el primer caso, que es una zona de soporte, pasa a convertirse en una zona de resistencia. Observemos lo que pasó con la pelota. La pelota viene rebotando en un canal inoperable. Nadie va a entrar acá. Después de que la pelota pasa y lo rompe, vuelve a probarlo, vuelve a probar esta misma zona, pero esta zona ya ha pasado de ser un soporte a convertirse en una resistencia. ¿Cuándo comprobamos que esa zona verdaderamente se vuelve una resistencia? Cuando nos rebota en una segunda oportunidad o en una tercera oportunidad. En ese momento ya la zona, el cambio se ha dado. Ahora, hay unas zonas que son más fuertes que otras. Por ejemplo, esta no es una zona que sea muy fuerte. De hecho, podríamos considerar la media, teniendo en cuenta que rebota una vez, dos veces, tres veces y a la cuarta se baja. En este caso, por ejemplo, en la zona de resistencia de la parte de la zona de soporte de la parte inferior, observamos que el precio aquí prueba una vez, acá prueba otra vez, aquí prueba nuevamente. Se puede inferir casi que hay una ruptura, pero si observamos las barras, a pesar de que la zona fue rota, las barras cierran en una dirección contraria a esa ruptura, entonces no la contamos como válida. Posteriormente vuelve a rebotar, sucede exactamente lo mismo que sucedió en el punto anterior, lo que pasa es que es un poco más evidente, rebota nuevamente y esa zona se sigue respetando. Entonces, en ese orden de ideas, esta zona de abajo es una zona más fuerte, una zona de balance dentro del grupo de los soportes que es muchísimo más fuerte. Nosotros enfatizamos bastante en todo aquello que tiene que ver con la marcación de estas zonas de soporte y resistencia porque lo consideramos clave. ¿Y por qué siempre somos enfáticos allá? Porque hemos observado que a pesar de que hay traders con mucha experiencia, no son rentables y no son consistentes precisamente por cometer errores en la marcación de zonas. Recuerden, son zonas, no puntos específicos, son zonas. El precio no tiene que llegar exactamente a ese punto para que considere que tocó la zona. Recuerden lo que les acabo de decir. Ahora, dentro encontramos algunas variables o algunas formaciones en el mercado que nos permitirían casi que predecir hacia dónde se puede mover el precio. Y digo predecir porque no encuentro una palabra diferente en este momento porque nosotros no somos adivinos. Nosotros acá operamos con base en unos patrones que el mismo precio nos está dando. Siempre queremos estar a favor del precio. Por eso necesitamos saber hacia dónde este podría moverse. Entonces, existe un concepto adicional que también ya abordamos y son los patrones de cambio de tendencia. Entonces, no los voy a explicar todos porque estos ya los conocemos, pero conocemos que se denominan o se llaman doble techo o doble suelo o triple techo o triple suelo y hombro, cabeza, hombro y hombro, cabeza, hombro invertido. Entonces, para el caso del ejemplo, vamos a realizar un ejemplo acá en donde hicimos un dibujo para ejemplificar un doble techo. Tenemos una tendencia alcista, el precio se devuelve, traigamos nuestro balón, tenemos una tendencia alcista, el precio está subiendo, llega a una zona de balance que conocemos en este caso como una resistencia, se devuelve, luego vuelve a testear esa zona de balance que conocemos como resistencia y finalmente cambia de dirección. Necesitamos estar atentos siempre que observemos que el precio forma este patrón de doble techo o patrón M que también conocemos.
¿En qué punto es fundamental estar pendiente? En el punto en que la línea en donde llegó la corrección del primer techo se rompe. Entonces, el precio sigue hacia arriba, llega a una zona, hace una corrección, que es una corrección bastante fuerte. En este caso, el del ejemplo, vuelve y toca en este punto T2, esa misma zona de balance, baja, 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 y estamos atentos acá, a la ruptura de esta línea que nosotros pues dibujamos punteada y en negro. Tan pronto esta línea está rota, se configura completamente el patrón de doble techo. Sucede exactamente lo mismo con los suelos. Lo que pasa es que no estaríamos hablando de una tendencia alcista, sino estaríamos hablando que el balón va hacia abajo. Ahora, para el caso del hombro, cabeza, hombro, lo hicimos precisamente en una línea de tendencia bajista. Entonces observemos. El precio va bajando, llega a una zona de balance, esa zona tiene un rompimiento, vuelve a subir nuevamente el precio, testea esa zona de balance, no llega hasta el punto del rompimiento anterior, sino testea la zona de balance y vuelve a subir. Es decir, cambia la tendencia en la que venía. Aquí, ¿cuándo estamos atentos al rompimiento? Estamos atentos al rompimiento cuando la línea de cuello o neckline es sobrepasada. Cuando esta línea negra es sobrepasada, entonces, tan pronto el precio quiebra, perdón un segundo, listo. Tan pronto el precio quiebra esta línea, se configura este patrón. Obvio, ese patrón también puede darse en tendencias alcistas. Normalmente estos patrones no deben ser un concepto que utilicemos 100% para operar porque muchas veces no se cumplen. Entonces es vital que estemos atentos a eso. Finalmente, comprendemos que cada una de las tendencias, como está hecha de avances y correcciones dentro de sí misma, como lo explicamos al principio del video, necesariamente debe tener una fuerza. Esa fuerza, ¿cómo la vamos a determinar? La vamos a determinar por la fuerza que tengan sus avances y sus correcciones. Entonces, cuando un avance es fuerte. Decimos que un avance es fuerte cuando, como en este caso, es vertical. Además de ser vertical, las barras cierran en favor de la tendencia y no presenta consolidaciones. Dentro de nuestro programa tenemos otros criterios adicionales, pero fundamentalmente, fijémonos en eso, que sea vertical, que las barras estén cerrando en dirección de la tendencia y que no presente a su interior ningún tipo de consolidación. Ahora, entendemos que los retrocesos son fuertes en la medida en que cumplan los patrones que acabamos de mencionar. Por ejemplo, en este caso, tenemos un avance fuerte y una corrección débil. ¿Por qué la corrección es débil? Porque la corrección no alcanza ni siquiera el 50% del avance, no alcanza a retroceder ni siquiera o a corregir más bien el 50% de este avance, que estaría más o menos aquí en donde estoy utilizando el cursor. Ahora, uniendo la fuerza de los avances y uniendo la fuerza de las correcciones, obtenemos la tendencia. Y deducimos que una tendencia va a ser fuerte en la medida en que sus avances sean igualmente fuertes y sus correcciones sean débiles. La línea de tendencia va a tener menos fuerza en la medida en que, por ejemplo, en este canal con microtendencia, sus avances ya no son tan fuertes. Observemos que
Existen una gran cantidad de barras que no cierran a favor de la tendencia y tiene una corrección que no es pequeña, como en el caso del anterior, sino es una corrección que es más profunda. Entonces, esta tendencia ya no puede ser considerada fuerte. Está entre moderada y media. Con esto concluimos nuestro primer repaso. Estamos completamente seguros que va a ser de su utilidad. Cualquier inquietud que tengan, ya saben, nos la pueden enviar a nuestro correo electrónico soluciones.sfb@gmail.com. Estamos atentos para servirles. Somos conscientes que en principio comprender este tipo de conceptos no es del todo sencillo, sin embargo para eso estamos nosotros, para colaborarles en cualquier cosa que puedan ustedes llegar a necesitar. Ahora, ya saben que no solamente cuentan conmigo, sino como todo un equipo altamente capacitado para poderlos ayudar en todo lo que necesiten. Les enviamos un abrazo enorme y deseamos que tengan un excelente día. Hasta luego.